Días, queridos amados hermanos en Cristo Jesús, el Señor les bendiga. Sergio les saluda en este momento. Y bueno, hoy quería saludarles, al mismo tiempo traerles un pequeño tema sobre la fe, ¿verdad? Y bueno, antes de eso, pues vamos a invocar al Espíritu Santo, ¿verdad? A través del Padre, a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y lo hacemos, ¿verdad? En el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo en este momento, ven a este lugar, ven, lléname de ti, que seas tú quien hable, que no sea yo, que aquella persona que está al otro lado de la línea pues pueda abrir su corazón. Espíritu Santo, abre los corazones, riega la semilla en cada uno de ellos y permite que esta semilla que no viene de mí, sino de ti, Señor, se quede en cada uno de ellos. Y todo esto yo te lo pido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a entrar, ¿verdad? El Señor me dio ciertas, ciertas palabras, las recibí en este día por la madrugada y la verdad ni he dormido casi porque bueno, el Señor ha querido darme algo, ¿verdad? Para que se los dé a ustedes, ¿verdad? Y que me inspire para podérselos dar, ¿verdad? Bueno, yo le he puesto al pequeño tema, ¿verdad? La fe y los problemas de la vida, ¿verdad? La fe y los problemas de la vida. Y el Señor, ¿verdad? Por la madrugada, me dio el versículo, ¿verdad? Donde Él dice, Mateo 13:7, me dijo, ¿verdad? Entonces, yo se los voy a leer porque, ¿verdad? Es más correcto así, ¿verdad? Dice Mateo 13:7, es la palabra del sembrador. Otras cayeron entre abrojos, pero crecieron los abrojos y las sofocaron, ¿verdad? Y esta es tu palabra, Señor. Te alabamos, Señor. Y vamos a ir a lo que Él les explica a los discípulos, ¿verdad? Que está en el capítulo 22 sobre esta palabra. Dice el 13:22, el que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas sofocan la palabra que queda sin fruto. Ok, otra vez. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas sofocan la palabra que queda sin fruto. ¿Ok? Entonces, el que oye la palabra, todos los que vamos a la iglesia, escuchamos la palabra. Todos los que atendemos a la iglesia, escuchamos la palabra. Todos los que oramos, leemos la palabra. Todos, o sea, los que estamos ahí, estamos en ese versículo de 13:7, ¿verdad? Entonces la palabra sería cuidado, ¿verdad? Cuidado. Entonces, ¿qué debo hacer para dar un poquito breve para comenzar sobre la fe? Es, pues, que me van a venir situaciones, ¿verdad? Yo teniendo mi fe, yo creyendo en Dios, me van a venir tribulaciones, problemas, quizás Dios pruebe mi fe, quiere ver si tengo, ¿cómo se llama esa fe? ¿Cómo está mi fe, verdad? Pero si fallamos, sucumbimos, pues ya sabemos que muchos de los discípulos fallaron, ¿verdad? Algunos no, ¿verdad? Otros dudaron, de todo eso, ¿verdad? En el Evangelio de este día, ¿verdad? Sabemos de que el Señor los subió a la barca y el viento era en contra. Entonces, el Señor quería ver cómo estaba la fe de ellos, ¿verdad? Y dudaron, ¿verdad? Porque, ¿cómo se llama?
les dio miedo, yo me imagino todo lo que pasaba ahí, ¿verdad? Se preocuparon, ¿verdad? Y lo que el Señor dice, las preocupaciones, ¿verdad? De esta vida, ¿verdad? Y Pedro se anima con una fe no muy firme, ¿verdad? A dar ese paso, Señor, si eres tú. Cuando él dice, Señor, si eres tú, está dudando. Él tenía que haber dicho, Señor, yo sé que tú eres y yo voy a caminar hacia ti, que es lo que nosotros tenemos que decir. No, Señor, si tú eres. Él dudó, ¿verdad? Entonces ahí está el problema de nosotros, ¿verdad? Pero nada pasa porque miren quién fue Pedro después, ¿verdad? El líder, ¿verdad? El que guiaba a los discípulos, guiándolos hacia el reino del Señor, ¿verdad? ¿Ok? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también, ¿verdad? Debemos ser como Juan también, que no hablaba tanto también, ¿verdad? Y muchas cosas positivas que se oyen de Juan, ¿verdad? En la palabra de Dios, ¿verdad? El que estaba junto a su madre a la hora de que nuestro Señor Jesucristo estaba agonizando en la cruz, dando la vida por cada uno de nosotros, era el siervo Juan el que estaba ahí, ¿verdad? A los pies de Jesús. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos al pies de Él, ¿verdad? Para que nuestra fe sea firme y nuestra fe sea auténtica, ¿verdad? No vacilante, ¿verdad? Ok, entonces, ya que hablamos un poquito de eso, ahora, ¿cómo se llama? Ok. Ok, el Señor también, me dio, también la palabra, ¿verdad? De que las preocupaciones, todo lo que Él dice aquí en el 22, ¿verdad? De el que fue sembrado, perdón, el que fue sembrado la palabra, uy, el que fue sembrado la palabra, pero las preocupaciones de él sofocan la palabra que queda sin fruto, ¿verdad? Perdón. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas sofocan la palabra que queda sin fruto. Las preocupaciones, ¿verdad? Eso sería quizás como lo central, las preocupaciones. Entonces el Señor me dio esa palabra no porque yo se las quiera dar a usted, no porque Él me la dio, ¿verdad? Lucas 10, 41, 42, ¿verdad? Lucas 10, 41, 42. Ok, en Lucas 10, 41, 42, el Señor me dijo que la cuestión de las preocupaciones, de la falta de nuestra fe, de todo eso tiene que ver con Marta, ¿verdad? Eso es lo que Él me dio esta madrugada, ¿verdad? Me dijo Marta. Entonces, pues yo voy a tomar todo el capítulo porque está interesante, ¿verdad? Pues a alguien quizás el Señor le va a hablar, quizás a una mujer, a un hombre, pues ahí nos identificamos todos. Ok, dice el título Marta y María y comienza del 38, ¿verdad? ¿Verdad? Del 38 al 42, ¿verdad? Okay. Y dice así, yendo todos de camino, entró en un pueblo donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa y tenía esta una hermana llamada María. Me quiero quedar ahí. Si tú notas, lo vamos a leer todo. Va a aparecer dos veces llamada. No está diciendo como llamada Marta, sino que también es llamada. Llamada, que digamos, Dios llamó a Marta, Dios llamó a María, ¿verdad? Dios llamó a Pedro, Dios llamó a Juan, Dios llamó a Santiago, llamó a Felipe, llamó a Esther, llamó a Rebeca, Raquel, llamó a todas ellas, a todas, ¿verdad? Llamada, ¿verdad? Si tú lo ves, porque
dos veces llamada, son testimonio de Dios, ¿verdad? Eso es lo que son. Entonces dice, donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa y tenía esta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, ¿verdad? Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, al fin se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor, Marta, Marta, ¿ve? Marta, Marta es llamado, ¿verdad? Te preocupas y te agitas por muchas cosas. Te preocupas y te agitas por muchas cosas. Preocupaciones, lo que el Señor dice sobre el 13:7 y lo explica en el 22, ¿verdad? ¿Ok? Te preocupas y te agitas por muchas cosas. Preocupaciones, ¿verdad? Y hay necesidad de pocas, o mejor de una sola. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. ¿Ok? O una sola, ¿qué sería? Dios. Preocuparme de nuestro Señor, ¿verdad? De postrarme a los pies como estaba Juan y María en aquel momento que él estaba expirando, ¿verdad? María también acá, la hermana de Marta, está, dice, perdón, María, que sentada a los pies del Señor, escucha su palabra. Y entonces el Señor dice, y hay necesidad de pocas, o mejor de una sola. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. ¿Ok? Entonces el Señor lo que nos está tratando de decir es que cuidado con las preocupaciones, con ese agitamiento, con que ¿cómo se llama? Que yo quiero hacer todo así bien rápido, cuando el Señor quiere que seamos pacientes, ¿verdad? Que seamos pacientes, que nosotros, hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Hombres de esperanza, ¿verdad? Ok, entonces ya más o menos vamos entendiendo, creo, lo que el Señor está tratando de decir, ¿verdad? Ahora hablamos lo de Marta. Entonces ahora yo agregué, ¿verdad? 3 partes ahí, que sería ABC, el don de la fe, que estaría en 1 Corintios 12:7, 10. Fe firme, Romanos 5, 1-5. La fe de Abraham, 4:1-8 en Romanos, ¿verdad? Ok, entonces, ¿me entiende? Para abundar, ¿verdad? Para abundar un poco más. Entonces nos vamos al don de la fe, 1 Corintios 12:7-8. 12:7-10. Ok, Corintios. Primera de Corintios, ok. Vamos a dejarla del 7 al 11. Bueno, sería mejor. Ok, entonces vamos a... en el 12 dice los dones espirituales o carismas, ¿verdad? Ok, entonces incluso acá va a tener un título donde dice diversidad y unidad de los carismas. Ok,
Ok, ya te voy a explicar porque tú me vas a decir qué tiene que ver esto con la fe o con lo que estamos hablando. Bueno, vamos a leerlo, ¿verdad? Del 7 en adelante. Dice, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, ¿verdad? Aún se lo pueden conceder por medio del Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro la fe en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro don de profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro facultad de hablar diversas lenguas, a otro don de interpretarlas, ¿verdad? Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu que las distribuye a cada uno en particular según la voluntad, ¿verdad? Ok, ¿qué me interesa de todo eso? No es de que todos podemos recibir diferentes lenguas, ¿verdad? Todos podemos recibir diferentes dones, ¿verdad? Pero me interesa en el 9, del 12 al 9, a otro la fe en el mismo Espíritu. Entonces, no es de que yo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Digamos, todos podemos tener fe. Algunos están comenzando a ir a la iglesia, algunos ya tienen años, incluso se puede haber apagado esa fe o estar un poco tibia esa fe, ¿verdad? A veces estamos como atareados, como Marta, sirviendo, pero no es que porque yo estoy en la iglesia sirviendo, yo tengo el don de la fe, ¿verdad? Seamos claros en eso, ¿verdad? Yo lo que les recomendaría, y hay que ser humildes, ¿verdad? Hay que ser humildes, ¿verdad? Para nosotros, quizás ser un San Juan, para ser una María, la hermana de Marta, o para ser María la mamá de Jesucristo, ¿verdad? O para ser un José, ¿verdad? Porque también los dos, tanto María como José, son bastante callados, ¿verdad? ¿Verdad? O ser una Santa Isabel o un Zacarías, ¿verdad? Un padre Abraham, una Sara, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Sucesivamente debemos pedir el don de la fe, ¿verdad? Y no seas incrédulo, ¿verdad? Porque tú puedes decir, yo llevo 20 años, 15 años. Pues sí, pero tú haces lo que sea, hasta lo que hemos hablado hasta ahorita. Tú haces lo que realmente, lo que hemos hablado hasta ahorita. Si tú haces lo contrario, sobre las preocupaciones, sobre que andas apresurado, que criticas, chismes, que mientes y todo lo que tú le quieras agregar. Tú no haces nada de eso, entonces yo te doy el pase. Tú tienes una fe bien auténtica y bien firme, ¿verdad? Como la de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sería la excelencia, la perfección en fe, ¿verdad? Ok, entonces, de lo contrario, puedes llevar los años, 15 años sirviendo, 40 años sirviendo, 5 años sirviendo, 7 años sirviendo, 12 años sirviendo, todos esos años yendo a la iglesia, orando. Pero si tú todavía tienes esas cosas, a tu fe le hace falta algo, ¿verdad? Entonces yo te recomendaría que en la oración, pues eso es fe, ¿verdad? Señor, quizás yo estoy falto de fe, Señor. Por eso hago esto, por eso me inclino a esto, por eso el pecado me seduce, por eso el pecado me guía para acá. Entonces, Señor, escudriña mi corazón. Yo se lo he dicho. Anoche yo se lo estoy diciendo. Anoche le dije, Señor, si tú sabes que estoy flaqueando en esto y en lo otro, dame el don de la fe. Porque el don de la fe no lo tiene, no me digas que solo porque alguien ya fue a la iglesia, creyó. Pues sí, pero regresamos al capítulo 13, 7, de que los abrojos vienen, los sofocan y a los 2, 3 años ya están afuera, a los 6 meses ya se salieron.
¿entiende? O sea, es verdad, estamos luchando, todos estamos luchando, pero ¿a qué punto quiero llegar yo? Que tenemos que ser humildes y decirle al Señor, Señor, a mí me falta el amor. Señor, a mí me falta tener paciencia. Señor, a mí me hace falta esto. Señor, soy muy sofocado. Señor, critico mucho. Señor, yo quiero a veces tomar tu lugar porque quiero hacer justicia. No, ¿verdad? Eso no es fe, ¿verdad? La fe es como cuando, ¿te acuerdas en la última cena, San Juan? Pedro le pregunta a Juan, al discípulo amado, ¿verdad? Pregúntale qué quiere decir, ¿verdad? Él no va apresurado, me las sé todas, o dice, o le pregunta así agresivamente, no, se le recuesta al Señor con amor, ¿verdad? Y le pregunta, Señor, ¿qué quieres decir con esto? ¿Verdad? Señor, ¿qué tratas de decir con esto? Señor, ¿qué nos, verdad? ¿Qué explícanos, Señor? Explícanos, ¿verdad? Eso es lo que hace el discípulo amado. Entonces, no solo Juan, todos somos sus discípulos amados. Entonces, hagamos lo mismo que hace el discípulo amado, ¿verdad? Preguntémosle con amor al Señor, ¿verdad? ¿Cómo está mi fe, Señor? ¿Verdad? ¿Cómo está, Señor? ¿Qué me hace falta, Señor? ¿Verdad? Ayúdame. Si estoy muy bajo de fe, Señor, aumenta mi fe. Dame el don para yo poder tener esa fe firme, ¿verdad? Firme para seguirte hasta el final, ¿verdad? ¿Okay? A eso es lo que a los que lo quería traer con esa parte, ¿verdad? Entonces, ay, vámonos, digamos, una fe firme o firme en la fe, como tú lo quieras decir. Romanos 5:1-5, ¿verdad? Romanos 5:1-5. Okay. Romanos 5:1-5, vamos a leer. Dice así. El título: Justificación, prenda de la salvación. Salvación es fe, ¿verdad? Así pues, una vez que hemos recibido la justificación mediante la fe, estamos en paz con Dios, y todo gracias a nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la que nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de participar de la gloria de Dios, ¿verdad? Más aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia, ¿verdad? La paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, ¿verdad? Ok, más claro no está, ¿verdad? Ok, está bien claro. Ok, ahora vámonos un poquito más a la fe de Abraham, porque tenemos que tomar a alguien que era y lo conocemos, ¿verdad? El padre de la fe, Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Que tenía fe, ¿verdad? Que creía en Dios, ¿verdad? Que creía en lo que él le decía, que creía de que creía en la palabra de Dios, ¿verdad? Creía, ¿verdad? Ok. Entonces, nos vamos a ir hoy aquí mismo, para atrás, ¿verdad? 4:1-8, ¿verdad? Vamos a leerlo todo, ¿verdad? Pablo lo va a decir, ¿verdad? Dice, Abraham justificado por su fe, ¿verdad? Porque estamos en ese tema de la fe, ¿verdad? Dice, ¿qué diremos pues de Abraham, nuestro padre según la carne? Si Abraham obtuvo la justicia por las obras, tiene de qué gloriarse,
mas no delante de Dios, ¿verdad? Okay. En efecto, la Escritura dice, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia, ¿verdad? Recordemos que la palabra reputado significa de reputación, ¿verdad? Significa reputación, apariencia, ser de opinión, suponer, pensar, ¿verdad? Ok, entonces, eso es. Entonces, en este caso sería, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. O sea que su reputación fue elevada, ¿verdad? Me imagino que fue elevada, ¿verdad? Por su paciencia, por creer en Dios, ¿verdad? Seguimos. Al que trabaja no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos y como trabajamos nos pagan, entonces ahí no hay ninguna, no hay ganancia, ¿verdad? No hay algo extra porque trabajamos para que nos recompensen, ¿verdad? No hay recompensa, ¿verdad? En cambio, al que sin trabajar cree, que es fe, en aquel que justifica al impío, su fe se le reputa como justicia. Así también David proclama bienaventurado al hombre a quien Dios imputa la justicia independiente de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas maldades fueron perdonadas y cubiertos sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no imputa el pecado. Miren, si ustedes ven la palabra imputa dos veces, ¿verdad? Entonces nos está diciendo eso de imputar, de imputar. Entonces imputar significa, ¿verdad? Por si tú lo lees, imputar significa atribuir algo a otra persona, acreditar algo a la cuenta de otro, ¿verdad? O sea, es atribuir. Entonces, digamos que aquí dice, así también David proclama bienaventurado al hombre a quien Dios imputa, atribuye, ¿verdad? ¿Verdad? Diríamos atribuye algo, ¿verdad? O acredita algo, ¿verdad? ¿Okay? Y luego aquí dice, y cubierto sus pecados, dichoso el hombre a quien el Señor no imputa el pecado. En este caso es diferente, que no le agrega, digamos, un pecado, que no le va a hacer un cobro de una deuda que tiene, ¿verdad? Que al revés sería, Dios le acredita, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, es bien importante, ¿verdad? A veces yo pues algunas palabritas digo, bueno, si no las entiendo voy a averiguar y por qué el exégeta que escribió, ¿verdad? Esta palabra, ¿verdad? Qué es lo que nos está tratando de decir, ¿verdad? ¿Ok? O el escritor sagrado que está tratando de decirme, ¿verdad? Ok, entonces, ¿verdad? Ahora tú me vas a decir, porque, ¿verdad? Oye, pero estábamos en Abraham y tú dijiste, como agregaste a David, no, pero es que todo está yendo, ¿verdad? Con la fe, ¿verdad? Todo está yendo con la fe, por eso lo tomé hasta ahí, ¿verdad? Ok. ¿Cómo se llama? Ok, bueno. Entonces vamos a seguir, ok, ya llegamos a eso. Y, ok. Bueno, también el Señor, por la madrugada, ¿verdad? Bien claritas las palabras, el Señor me dijo, vayan y prediquen el Evangelio, ¿verdad? Te lo vuelvo a repetir. Así dijo el Señor, no mis palabras, sino las del Señor. Vayan y prediquen el Evangelio, ¿verdad? Entonces, si agregamos algo a eso, vayan y prediquen el Evangelio. Si tenemos fe, si estamos con batería verde para predicar el Evangelio, si estamos gozosos, alegres con esa fe
rebutante, pues no la queremos. Hay que compartirla con los demás. Hay que decirle a aquel que está en el trabajo, en San Lucas Church, allí la gente se convierte. En la iglesia a la que yo pertenezco, allí se convierten. En el grupo de oración donde yo voy, allí salen sanos. A la misa cuando yo voy, que voy a un sacrificio, allí yo salgo si no llevaba alegría, llevaba tristeza, desánimo, todo lo que habla el capítulo 13:7 de San Mateo, que dice el Señor, allí se va a quedar y voy a salir de la misa alegre, contento y gozoso que el Señor está vivo, que el Señor no está muerto, sino el Señor está vivo, ¿verdad? Y con ganas y gozoso de quererle servir al Señor, alegre y gozoso de querer llevar la buena nueva a los demás del reino, ¿verdad? De Cristo Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Pues hoy eso hagamos. Si el Señor dice vayan, pues eso es lo que yo estoy haciendo también, ¿verdad? Hice un pequeño resumen para podérselo dar y espero haber llegado, ¿verdad?, a ese corazón. Tal vez necesitabas algo, necesitabas esta palabra y te llegó, ¿verdad? Y para finalizar, vamos a finalizar donde dice ¿qué es la fe? La fe es la virtud teologal del cristianismo que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la iglesia. Las virtudes teologales son tres y la primera es la fe, esperanza y caridad, ¿verdad? Entonces, si tú tenés la fe, luego ya la que se está aproximando es la esperanza y luego va llegando la caridad, ¿verdad? Porque si no tenemos fe no podemos tener esperanza ni caridad, y quizás podamos tener esperanza y caridad, esas son palabras mías, pero son temporarias, ¿verdad? No son la esperanza y la caridad como la fe son dones dados por Dios, ¿verdad? Que, ¿verdad? Dios te los puede dar hasta que tú te vayas, ¿verdad? ¿Okay? Son dones, ¿verdad? ¿Okay? Son dones, virtudes, ¿verdad? ¿Ok? Y pues, ¿cómo se llama? No va a terminar en eso, ¿verdad? ¿Ok? Ese era el tema. Sino que lo que va a terminar es que el Señor quiere que seamos santos, ¿verdad? El Señor quiere no solamente que tengamos fe, ¿verdad? Que fallamos, que sucumbimos, que pecamos, sí está bien. Nosotros como católicos tenemos la reconciliación. Reconciliémonos con el Señor, ¿verdad? Reconciliémonos con nuestro hermano, ¿verdad? ¿Cómo se llama? También tenemos la Santa Misa, la Santa Eucaristía, ¿verdad? Donde nuestra fe va creciendo cada día, va creciendo, va aumentando, ¿verdad? ¿Ok? Pero no solamente es asistir, sino el Señor quiere que seamos hijos santos, ¿verdad? Que seamos hijos de Dios, ¿verdad? Que se te note que tú eres seguidor de Cristo, ¿verdad? Que se te note que tú practicas la iglesia, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, si fallamos, que eso no te desvíe, ¿verdad? Levántate, recapacita, reconcíliate con el Señor y continúa el camino, ¿verdad? Aumenta tu fe, observando la escritura, la oración, la meditación y la iglesia, ¿verdad? Que tus ojos estén siempre mirando hacia el cielo, donde está nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, el Espíritu Santo y todos sus ángeles, pues que para nosotros son testimonios de vida. Amén. El Señor les bendiga, ¿verdad? En nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buen día.